A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados amigos, qué gusto compartir con ustedes nuevamente este programa Economía en 3D. Estamos con Rodrigo Espinosa, Daniela Oleas en esta oportunidad no nos va a poder acompañar, y quienes habla Mauricio Pozo, para un poco conversar sobre algunos temas de coyuntura, de interés nacional, de preocupación nacional. Y uno de ellos tiene que ver con algo que habíamos conversado en el programa anterior, en que Rodrigo no estuvo presente, y que tiene que ver con los impactos económicos del problema de seguridad que está atravesando el país. Desarrollamos este tema en la ocasión anterior, no estuvo Rodrigo, por lo tanto sí quisiera, antes de entrar en algunos otros, como es la visita de la ministra al Fondo Monetario y algunas propuestas del mercado del trabajo que quiere hacer el gobierno, antes de eso quisiéramos escuchar de Rodrigo cuál es su criterio, cómo ve el tema de la seguridad y el impacto que esto pueda tener en la actividad económica. Simplemente para darle viada al tema, siempre vimos que se movían en direcciones contrarias el riesgo país y el precio del petróleo. El precio del petróleo ha subido, está sobre los $60, y sin embargo el riesgo país también ha subido. Lejos de bajar, está en más o menos 620 puntos, así que eventualmente hay otros elementos adicionales que en este momento están afectando el riesgo país. Quisiera escuchar tu criterio, Rodrigo. Sí, uno de ellos es los problemas de seguridad. Indudablemente se destapó este asunto del narcotráfico y los problemas que está enfrentando Ecuador, que son nuevos, ¿no? Y han sido demasiado fuertes. Y esto ha generado expectativas negativas, esto tiene un impacto negativo sobre la inversión y sobre las posibilidades de actividad económica en el futuro, porque realmente esto es un elemento más de riesgo que impide que se puedan desarrollar actividades productivas, ¿no? Tiene un impacto importantísimo, principalmente en la zona donde hay el conflicto, pero esto tiene un efecto sobre el resto del país. Claro. Y hay preocupación respecto al manejo, cómo el Estado ha estado manejando esta situación, ¿no? Que se nota que hay muchas dudas, hay preocupación respecto a los problemas de inteligencia que el país está viviendo, a la ineficiencia, creo yo, en el manejo de estos aspectos que requieren realmente de organizaciones fuertes y que sean profesionales, porque esa es la única forma de enfrentar a una situación como esta. Me ha llamado la atención también una declaración de hoy día del señor ministro Navas, en el sentido de que dice que han estado discutiendo con el gobierno de los Estados Unidos ya un convenio para recibir asistencia técnica en estos campos, y señala que el documento ha salido de la embajada, ha regresado del ministerio, y con idas y venidas, y todavía no hay nada. Lo que seguramente lo que tienen que tomar en cuenta es que muchos convenios que el gobierno de los Estados Unidos firma son convenios que tienen la condición de lo que cede a un país tiene que ceder al resto de países. Entonces hay ese criterio de reciprocidad, digamos. De reciprocidad. Hay de lo que se llama el criterio de la nación más favorecida. Si tú a
a una nación le favoreces en alguna cosa adicional en los convenios tradicionales que tienen sobre este aspecto de asistencia técnica para inteligencia, tiene que darles a todos. Entonces, más nos sujetamos a un patrón, ya que casi no hay motivo de lograr variaciones de uno y otro sentido. Entonces, dada la importancia que tiene el apoyo de los Estados Unidos en esta situación, yo creo que el gobierno está demostrando también ineficiencia en eso. Sí, este es un tema que habíamos conversado a mi criterio prioritario, porque si no hay seguridad no hay nada, no hay economía, no hay sociedad, no hay política, y no son temas excluyentes, son más bien, yo diría, temas complementarios. En el tema político el país está dispuesto a apoyar, a actuar de manera conjunta entre los distintos sectores. La unidad nacional en eso creo que ayuda sin duda alguna, pero la economía con mayor razón tiene que alinearse a esas nuevas necesidades, porque no solamente es el tema de lo que cuesta la operación de la zona, o sea, no creo que esto se deba limitar exclusivamente al costo de la movilización de efectivos policiales o de Fuerzas Armadas, sino y tampoco del tema de adquisición de equipamiento nuevo, sino también al tema de lo que dejamos de percibir cuando afuera nos ven como un país con riesgos, un país con una seguridad acosada por la guerrilla, por el narcotráfico. Y yo creería que esta coyuntura lamentable sin duda puede dar pie para que el presidente tome decisiones que el país requiere. Una limpieza del equipo de gobierno en general creo que es algo que debe iniciarse. No sé si tú escuchaste, está circulando en redes la probable participación de Paco Moncayo como ministro de Fuerzas Armadas del sector militar, que es un buen nombre obviamente. Habrá que ver cómo se desarrollan los hechos y si esto se confirma o no se confirma, pero obviamente esta es una de las funciones, hay bastantes más que tienen, creo yo, que refrescarse, como es Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior. Yo sé que no es un tema de que porque cambie un ministro se van a arreglar las cosas, pero sí podemos tener la posibilidad de que los temas y los problemas se los aborde de una manera, yo diría, mucho más experimentada, mucho más, con mayor conocimiento y por lo tanto con mayor posibilidad de éxito. Y eso es lo que creo yo que se puede apuntar en una coyuntura como esta. Y claro, pensar en inversión extranjera, pensar en reducción de riesgo país, en estas condiciones, más aún unido a un programa económico tibio, incompleto, creo yo que es lo que se conoció hace pocas semanas, no abona pues a tener el mejor de los ambientes de este momento para el país. Así que esperemos que esto permita tomar decisiones que hasta este momento no se han adoptado. Y otra cosa, mira, se ha hablado de un plan económico, ya el primero se está viendo que no tuvo resultados positivos. Respecto al segundo plan, lo que señaló el presidente de la República se está modificando con muchas declaraciones de ministros que señalan que se va a adoptar tal medida, otra medida. El director del SRI señaló de que iban a imponer el IVA, por ejemplo, a determinados seguros, a los focos incandescentes. El ministro del Trabajo sale con un criterio de que en lugar de dar un beneficio de orden tributario a las empresas que generan empleo, se está pensando en un subsidio a las empresas, un subsidio que es una intervención negativa del Estado en el mercado laboral, porque eso de dar un subsidio del 100% del costo que representa una empresa, la adquisición de pasantes, si es que el país estaría dispuesto a pagar, dice, el 100% del salario que se paga a un pasante durante 6 meses y que después las empresas
mantengan a ese pasante como empleado formal. Y adicionalmente añade otro subsidio del 50% a aquellas empresas que contraten empleados de 18 a 29 años y que adicionalmente les darían el 50% de lo que se cubre como aporte patronal al IES. Entonces, son dos intervenciones negativas, porque yo soy una empresa que por ABC razones requiero de nuevos empleos. Lo lógico es que me acuda a los pasantes o a este tipo de intervenciones del Estado que no generan ningún aspecto positivo, sino todo lo contrario, y que adicionalmente de que demuestran una falta de eficiencia en el manejo de la política económica, porque esto es una intervención negativa en el mercado, que genera adicionalmente una carga al sector público que tiene un desequilibrio fiscal muy grande y que la reducción en este programa de los gastos es bastante mínima. Entonces, yo no entiendo, realmente no se entiende este tipo de políticas que yo creo que están más vinculadas a generar corrupción, porque con un simple convenio entre empresa y ministerio se puede obtener recursos importantes y no se sabe si eso va a ser eficiente para la empresa, porque muchas empresas a lo mejor contratan gente en demasía, que sería una tontería, y esto genera deseconomías, las famosas deseconomías que estudiamos. Son intervenciones que en otros países no se hacen. Yo creo, Rodrigo, que a veces como que no se entiende bien cómo funcionan las cosas, me da la impresión. Como que se quiere poner la carreta delante de los caballos. El mercado laboral, como cualquier otro mercado, tiene, yo diría, dos variables fundamentales. La variable trabajo, es decir, la cantidad de empleos que se generan, que es una variable, y la otra es la que podríamos resumir en el precio del trabajo. El precio del trabajo tiene que ver con no solamente la remuneración, sino todo el costo empresa de la contratación. Entonces, decisiones que de alguna manera busquen un sistema mucho más moderno y flexible en los sistemas de contratación, yo creo que es mucho más eficiente que buscar subsidiar el costo laboral por un periodo determinado. Los costos de contratación en el Ecuador son costos excesivos, los costos de despido en el Ecuador son costos inmanejables, porque la verdad es esa, y cuando esto se rebasa a cierto nivel, no es que le favorece al empleado, yo creo que le perjudica al empleado, y al que más le perjudica es al desempleado, porque mientras más rigurosos son o más altos son los costos, por ejemplo, de retiro de personal, menos propensión hay para el empleador para que contrate gente, porque obviamente el costo es mucho más elevado. Por otra parte, me preocupa que la situación del mercado laboral afiliado a la seguridad social, que es el mercado formal, la ocupación plena que se llama, este momento por la realidad del seguro vaya a encarecer costos. He escuchado, puede ser que no sea verdad, pero he escuchado de que están pensando dentro de los arreglos para el tema de financiero de la seguridad social, incrementar el aporte de los empleadores a la contribución a la seguridad social, lo cual obviamente se va por el lado más fácil, en el sentido de traspasarle el problema del desorden fiscal acarreado con el populismo en las decisiones para la seguridad social al sector privado. Así es. Entonces trato de arreglar un sector dañando el otro sector. Entonces ahí yo creo que las cosas no van a mejorar. Aquí yo creo que si uno busca como objetivo de política económica mejorar el empleo, lo que hay que hacer es generar, en primer lugar, reglas claras a través de un programa económico que brinde confianza para que los empresarios pequeños y grandes estén dispuestos a invertir, inclusive a traer recursos del exterior.
Esta es una primera base, yo diría un cimiento para poder atraer inversión de afuera y promover el empleo, como un primer concepto fundamental. Segundo, una economía que tiene menos defensas porque tiene una política monetaria inexistente o casi inexistente. Tú necesitas mercados laborales más flexibles, mercados laborales que se adapten a las circunstancias para que el sector privado pueda acomodarse a los cambios del entorno. Yo ponía a veces ejemplos de demandas de ciertos productos de exportación que no son lineales en el tiempo. Hablemos del caso flores. ¿Cuándo se demanda flores en los mercados internos y externos en mayor proporción? En las fechas donde se usa este insumo o este producto. San Valentín, finales de año, qué sé yo. Día de la Madre. Día de la Madre, etcétera. ¿Y esto qué hace? Que sean fechas donde hay mucho más demanda y por lo tanto eventualmente mucho más trabajadores. Y las empresas en este momento, en lugar de poder contratar más personal o que trabajen más horas por ese mayor incremento de demanda, no lo pueden hacer porque la legislación no les permite. Y viceversa, los periodos donde hay menor demanda, para no generar problemas de desempleo o de retiro de personal, podría darse un entorno donde el empleador acuerde con el trabajador que éste trabaje en lugar de 8 horas, 6 horas. Y de esta manera él tiene su trabajo y no sale, pero esa posibilidad ahora no existe. Entonces, estas figuras que de alguna manera atraviesan de manera horizontal a todos los sectores, a todas las actividades, yo creo que son figuras mucho más transparentes y directas para buscar mejorar el empleo, porque si nos vamos en cambio por el otro lado de decir yo le pago porque usted contrate gente por un periodo y le reconozco ese costo siempre y cuando la gente se quede ahí, es como irracional, porque las empresas contratan si pueden vender la producción, si hay demanda, si no hay problemas deflacionarios como los que estamos viviendo en el país, si los aranceles están en niveles adecuados para poder importar y producir más, es decir, si ese conjunto de elementos de entorno son adecuados, si no, simplemente no lo van a hacer, así el gobierno quiera comprometerse a pagar. Y además otra cosa, ¿con qué seguridad, viendo las cifras fiscales, alguien va a contratar esperando que el Estado le devuelva la plata de la contratación? Creo que eso también en la práctica no necesariamente se va a dar. Oye, mira, el mercado laboral es muy importante en el mercado laboral la productividad de la mano de obra. La productividad de la mano de obra es la que empuja para tener salarios adecuados y todo ese tipo, para que el país pueda producir más eficientemente. Y todas las políticas laborales que se hablan aquí no se toma en cuenta la productividad. No hay una relación entre salarios. Entonces, eso es un problema serio. Entonces, y todas las prácticas de política económica están alejadas de la teoría, alejadas de lo que es una sana política económica basada en la eficiencia. Por ejemplo, lo que pasemos al asunto de la tasa, por ejemplo, que decidió aduanas imponer una tasa. Al peso realmente. Al peso. Que se sabía, se le manifestó, se le dijo, los gremios, gente experta que conoce asuntos comerciales, señalaron que iba a haber una oposición tremenda de los países que iban a ser afectados. Y la cambia obliga a Ecuador a modificarse. Y seguramente el gobierno lo que va a hacer es apelar esa decisión y va a dar largas y largas por una medida que fue totalmente inconsulta, que está impactando sobre las importaciones. El país se ha preocupado mucho de reducir las importaciones, poniendo aranceles y trabas. El sector de la importación, revisando las cifras de las importaciones de las cuentas nacionales de bienes y servicios, las importaciones de bienes y servicios, han decrecido en el país en forma importantísima, ¿no? Y
En cambio, las exportaciones de bienes y servicios en el país han sido el sector más importante en la actividad económica en lo que tiene que ver con oferta y demanda, utilización de las variables productivas. El sector de exportación de bienes y servicios ha crecido. ¿Y qué significa? Que en las cifras del Banco Central tú ves un crecimiento de ese sector, a pesar de que el precio del petróleo ha bajado. Entonces, todo el crecimiento de la actividad de exportación de bienes y servicios proviene del sector privado. Entonces, el sector privado ha podido generar productividad porque tiene un mercado grande al cual vender. Y las exportaciones están respondiendo. El Ecuador es el primer país productor del mundo en camarones. Es el segundo país productor de banano. Y el país tiene productos con ventaja comparativa que le permiten ampliarse sin mayor problema. Y el sector agrícola es un sector potencialmente importantísimo para tener un potencial importador increíble en el futuro. Y mira lo que está pasando con la minería. La minería, que era otro renglón productivo importante y que ya se veían con el ingreso de empresas de la industria de la minería al país, que están produciendo sin generar problemas ambientales. ¿Qué es lo que dicen respecto a lo que se está haciendo en Imbabura? Rodrigo, si me permites, entremos en una primera pausa para continuar con el análisis del tema de esta entrega informativa y de opinión. Volvemos en un minuto. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se divierta. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, Economía en 3D con Rodrigo Espinosa, Mauricio Pozo quienes hablan. No nos acompaña en esta ocasión Daniela Oleas hablando sobre temas económicos, y estábamos desarrollando el tema del sector externo un poco vinculado a los temas de empleo y a las propuestas que parece ser se van a venir en los próximos días en relación al mercado del trabajo. Así que tú, Rodrigo, estabas un poquito opinando sobre estos asuntos. Sí, lo que te digo es que hay un montón de medidas que preocupan y que tienen un impacto en el resto de la economía. Por ejemplo, la señorita ministra de Finanzas está participando de la reunión del Fondo y del Banco Mundial, que son unas reuniones importantísimas, en donde por lo general las discusiones de los funcionarios nacionales con estos organismos se discute de economía. Se discute de economía. Ahí no hay palabras que van, palabras que vienen. Es de economía lo que se va a discutir ahí. Se dice qué es lo que usted va a hacer, y siempre enmarcado en criterios económicos muy bien sustentados. Entonces, vos tienes aquí que cuando está la ministra ya, el director del Departamento Occidental para América Latina del Fondo hace una declaración mencionando que el Ecuador ha incumplido la forma como calcula el Ecuador, no es una forma correcta. En definitiva, el Ecuador está tapando a la deuda pública.
está tapando la deuda pública. Eso dice él muy claramente. Después de que lo que decía yo, los economistas aldeanos no nos hicieron caso, que les decíamos, eso es deuda externa, y ellos decidieron que no era deuda externa. Ellos simplemente sacaron un reglamento, un decreto en donde decidieron ellos implantar una metodología de cálculo de deuda aldeana, porque nadie tiene ese cálculo. Pero el señor presidente de la República, que era un genio, decía, esto es una metodología del Fondo Monetario Internacional, y todo el mundo aquí, la prensa, todo el mundo decía, a lo mejor tienen razón, pero se les manifestó gente que conoce de estos aspectos, que ha visto cómo, que ha trabajado elaborando estas cifras de deuda pública. Se les dijo que eso no era así, que el Fondo Monetario no calcula así, y seguían manteniendo. Y ahora la ministra, que fue la primera que tomó la decisión de que los préstamos provenientes de China, que financiaron a través de Petroecuador al Ministerio de Finanzas, créditos garantizando petróleo, tomando la decisión, como dijo el ministro de Energía, la decisión de manejar ellos el precio, de manejar, tomar la decisión primero, ellos se cobran y después del vuelto le dan al Ecuador. Y que a pesar de que el precio del petróleo ha subido, no hay disponibilidad de exportación de parte del presupuesto, no están ingresando recursos del presupuesto del Estado. Entonces, el propio ministro, mira otra ineficiencia, el ministro de Recursos señaló al comienzo del gobierno de que estas operaciones con China, con Tailandia, generaban una afectación negativa a los recursos del Estado, y que ellos estaban analizando y que iban a negociar con los acreedores a fin de lograr una participación del Ecuador que sea más conveniente al país y que no esté generando recursos adicionales fuera del mercado a estos acreedores. Sin embargo, no se ha hecho nada. Es decir, no se ha hecho nada del producto más importante que genera exportación para el sector público y recursos para el sector público. No se ha hecho nada. Y es una ineficiencia, diría yo. Yo pensaba que ese ministerio se estaba manejando eficientemente, pero ante situación que él mismo señaló de que había un problema grave, y que después señalaban de que lo que se cobraba de flete era una cantidad sobredimensionada lo que en realidad deberían haber cobrado, y no se ha hecho nada. No es cuestión de que estás discutiendo, lo que debieron haber dicho es decir, muy bien, ustedes o modifican esto o pagamos nosotros anticipadamente, se contrata un préstamo en el exterior para pagar anticipadamente. Eso es sencillo, porque primero se contrataría un préstamo, yo creo, a condiciones más ventajosas desde el punto de servicio de la deuda, y tendríamos petróleo para disponer nosotros de conformidad con el precio internacional del petróleo. Así es. Bueno, tú abordaste el tema de la visita de la ministra a la reunión del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Creo que es bueno para los que nos escuchan y nos observan que conozcan que las reuniones que se tiene en estas instancias, que siendo muy importantes, son reuniones donde los ministros van, hacen sus presentaciones sobre la realidad, conversan sin duda con los funcionarios del Fondo Monetario, con las autoridades, también conversan con inversionistas, con potenciales inversionistas, pero cualquiera de esas modalidades son modalidades que están enmarcadas en las reuniones de los organismos, pero no son reuniones que tienen que ver con un programa económico que se está discutiendo para buscar un aval y recursos. En otras palabras, no es que la ministra se fue e iba a regresar con un cheque debajo del brazo. Esto demanda otro tipo de conversaciones, demanda para empezar un programa económico que
pueda ser sujeto de apoyo internacional, que yo al menos no lo veo. Lo que se conoció hace pocas semanas es un programa probablemente en la dirección correcta, pero insuficiente, un programa tibio, diría yo, poco integrado, inclusive no aborda ciertos temas y ni siquiera aclara el tema de la deuda que tú estabas mencionando. Entonces, sobre esa base, lo que se acaba de decidir ni de lejos constituye una opción para recibir apoyo internacional. Si me permites, yo fui director del Banco Mundial. Entonces yo participé, estuve como 2 años ahí y participé mucho en estas reuniones y yo creo que he asistido a alrededor de unas 10 o 12 reuniones del Fondo del Banco Mundial. Mira, cuando hay las reuniones con los países, de los funcionarios del Fondo y del Banco Mundial, se va a discutir lo que te digo de economía. Se le pregunta qué es lo que usted piensa hacer. Ellos tienen toda la información del país y se comienza a conversar sobre los problemas que uno ve y cómo la autoridad de ese país quiere resolver los problemas. Y luego de esa discusión, por lo general, los que participan por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o unidos Fondo y Banco, después de la reunión salen y dicen: este señor ministro, esta señora ministra, tiene capacidad. Es una persona que conoce muy bien lo que se debe hacer y merece todo apoyo nuestro. Y se logra un apoyo importantísimo. Pero y ahí puede iniciarse un proceso de un programa. Pero si tú vas y no sabes de economía, que es lo que ha sido por lo general la situación del país, y las reuniones son muy cortas, porque ¿para qué van a perder tiempo habiendo los ministros de todo el mundo ahí con una persona que no entiende economía? Entonces las reuniones son muy pequeñas. Yo estoy seguro que en esa reunión a lo mejor la ministra se preocupó de lo que el fondo, de la noticia del fondo respecto a que el Ecuador no estaba cumpliendo. Debe haber protestado, yo no sé qué diría. Entonces le han de haber dicho: vea, nosotros le respetamos mucho a usted, pero lo que dice la estandarización de la deuda es esta y nosotros no vamos a cambiar. Entonces usted, seguramente una paginita nomás, en una simple página, puede haber recibido la forma en cómo se debe calcular la deuda Rodrigo, pública. tú sabes que la última carta de intención y el último programa fue el del año 2003, cuando yo estuve en funciones. Ya estamos hablando de 15 años atrás. Y ese programa se sustentó en la argumentación que se llevó en las primeras reuniones. El gobierno de la época se posicionó el 15 de enero, el 11 de febrero estábamos firmando la carta de intención. Sí. Y eso se sustentó ¿en qué? En que ya llevábamos el programa hecho, pues ya estaba ahí lo que queríamos hacer, las decisiones. Claro, ahí obviamente no es que es una aceptación tácita, hay un proceso de negociación. No, claro, se discuten cifras, se claro, discuten, porque esto, se discuten tal vez metas, esto está muy bajo, muy alto. Se discuten metas, pero ya se sobre ponen de una acuerdo. Base. Pero yo recuerdo con mucha claridad, y no es una infidencia lo que voy a decir, mis reuniones con el Tesoro americano. El Tesoro americano de la época tenía el segundo de a bordo, porque el secretario del Tesoro se llamaba John Snow, que era un empresario de la industria de la transportación en Estados Unidos, pero el segundo es un macroeconomista muy prestigioso allá que se llama John Taylor, muy vinculado a la academia. Así es. Y las discusiones con él eran discusiones profundas, pero discusiones, de conocimiento técnico. Entonces uno tenía que manejar las cosas, porque primero le representaba al país y no podía de ninguna manera dar señales de debilidad conceptual. Claro. Tienes que manejar los conceptos medianamente bien para dejar una señal de seguridad de que el que está a cargo de las finanzas públicas sabe qué hacer. Sí, y de que te van a apoyar. Solamente cuando conocen que tú sabes, te apoyan. Claro, entonces, pero no, ellos no pierden tiempo discutiendo con personas que no saben de economía. Y yo creo que lo que debe haber pasado a mí, lamentablemente, siento mucho por el país,
pero creo que es una obligación decir, la señorita ministra de Finanzas desconoce de economía profundamente. Entonces, la discusión con ellos debe haber sido muy liviana y de muy poco tiempo. Eso, en mi forma de ver, genera una muy mala expectativa de la posibilidad futura de reflotar la situación. Sí, porque mira... Yo no le veo a esto, Rodrigo, para ser muy franco, no le veo una opción de que esto se encarrile y recupere los equilibrios básicos sin apoyo internacional. Mira, nosotros, yo fui funcionario del Banco Central en la época de Guillermo Pérez Chiriboga. Y el Ecuador en esa época firmaba acuerdos con el Fondo Monetario cada 2 años. Entonces yo estaba encargado muchas veces de estos, participé en muchísimas discusiones con el Fondo Monetario respecto a los programas. Y los programas son discusión teórica, una discusión de cifras. Hay que cumplir estas metas. Se decía, esas metas no podemos cumplir por tal y tal razón. Pero era una discusión teórica importante. Conceptual. En donde uno toma una decisión y dice, muy bien, este es el programa que seguimos. Y ese programa se va a adoptar, porque eso es lo que va a generar beneficios positivos. En esa época no había los condicionamientos que se presentaron, por ejemplo, en los stand-by de la década de los 80. En esa época no, eran discusiones respecto a política fiscal, política monetaria, y asuntos de evitar intervenciones en el mercado, como esta que están haciendo, que si vos vas al Fondo Monetario y dices, vamos a adoptar estas 2 medidas, la una del 100%, para aumentar el empleo, se te van a reír, porque esto no tiene una discusión positiva en ningún análisis de política laboral. Esto es una intervención negativa. Claro, entonces, a mí me parece que con esta conversación que hemos tenido y que estamos desarrollando, el que uno pueda esperar recibir un tratamiento distinto, por ejemplo, para reemplazar la deuda cara y de corto plazo por nueva, en estas condiciones le veo muy complicado. Oye, mira, y otro aspecto, por ahora que estamos hablando de estos problemas, la discusión de que pongamos un impuesto al valor agregado a seguros específicos, seguro de salud. Habiendo tantos seguros en el país, ¿no? Escogen uno el peor, al que no hay que como cargar, porque el seguro de salud es positivo para el cliente que adopte ese seguro y que genera que se pueda evitar problemas de salud en el futuro, ¿no? Entonces, cargarle con lo que hay que tratar de que los seguros de salud lleguen a una mayor cantidad de gente, que llegue a los ingresos, seguros de gente de ingresos bajos, que es lo que está haciendo. Hay seguros de salud para los microempresarios y para los pequeños, los informales. Así Entonces, es. ¿Cómo se va a pensar en aumentar los costos de ese tipo de seguros, habiendo otros seguros que son exclusivos para grupos de ingreso más alto, ¿no? Así es. Bueno, vamos a entrar en una segunda pausa y continuamos inmediatamente desarrollando estos temas sobre la coyuntura y sobre los temas que acontecen a la economía nacional. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de... Continuamos. Economía en 3D.
Economía en 3D nuevamente en esta tercera parte del programa, hablando un poco la situación económica, y estamos abordando el tema de los seguros. Yo quería comentarte que revisando unas cifras de última data, el 57% de la población en el Ecuador no tiene ningún tipo de seguro. Así es. Ni seguro privado, ni seguridad social. Por lo tanto, son personas que si tienen un problema de salud, obviamente buscan atenderse en los hospitales públicos. Verás, y en muchos casos de gente que no tiene empleo, que no es afiliada al Seguro Social. No está en la informalidad, digamos. Está en informalidad, tienen seguros médicos. A Sí, través de tienen. cooperativas o de instituciones que eso es verdad. trabajan con los informales, que trabajan dándoles crédito a ese tipo de... Tienen seguros de salud. Así Entonces, es. a ellos les estás golpeando. Así es un análisis. Esto no es hecho ni por la Superintendencia de Bancos, que al menos controla los seguros, o que digo la Superintendencia de Compañías ahora. Yo estoy seguro que la Superintendencia de Compañías totalmente negativa a este criterio de imponer el IVA a ese tipo de seguros. Con toda seguridad puede haber dicho, ¿por qué no ponemos IVA a este otro tipo de seguros que no impactan a la población? Así es. Aquí yo creería que con unas decisiones que tengan que ver con, por ejemplo, el anuncio que el gobierno alcanzó un acuerdo internacional, que no se van a modificar las normas tributarias y que el impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, se va a reducir de esta manera. No decir, lo vamos a hacer cuando las condiciones se presten adecuadas. Las acciones en materia laboral se va a promover el pago por horas y los costos de contratación y despido van a ser de esta otra forma. Yo diría unas 5 o 6 señales de esa naturaleza. De alguna manera el sector privado va a decir, ya tomó rumbo la cosa, ya tiene más o menos norte por donde transitar. Y sobre esa base yo creo que la actividad económica se va a reanimar. Fíjate algo, solamente con el anuncio de que venía el referéndum y que se iba a tratar la ley de plusvalía para derogar la misma, ya hubo más movimiento en el sector de la construcción, sí. Solo por un tema de un anuncio. Así es. Entonces, otra cosa que merece el país, yo creo que merece más respeto en el manejo de la política económica, y que cuando se adopte una medida se presenten información. ¿Por qué se ha tomado esa medida? ¿Cuál es el impacto que esa medida va a tener en la balanza de pagos? ¿Qué impacto va a tener la medida en la política fiscal, en la política monetaria y en el sector financiero? Que hagan un análisis, no así, que el SRI dice hay que elevar porque se dan cuenta que en algún producto se puede obtener mayor tributación, enseguida entren, así como se hizo con esto de la CAN, oye. Así es. Impactar. ¿Por qué no analizan ellos? Ven las cifras del Banco Central de cuentas nacionales y analizan las cuentas de importaciones de bienes y servicios. ¿Qué es lo que ha pasado con ese sector? Así es. Que es clave, porque las importaciones son importantes para el crecimiento económico. Esas han ido decreciendo. Hay esos temas que yo personalmente he creído que deberían entrar en un programa de reducción arancelaria, tal vez de manera selectiva, pero creo que deberían caminar por esa línea. Y adicionalmente, Rodrigo, yo creo que hay ciertas decisiones que no se topan. No dicen nada, por ejemplo, de cómo le van a devolver los dólares al Banco Central. No, nada. ¿Qué pasa con esas reservas? ¿Cómo se le va a reintegrar al Banco Central la liquidez que perdió? O sea, no hay un análisis por qué el Ecuador tiene que imponer aranceles y poner estas tasas. Según ellos es que a través de las importaciones peligra la dolarización. Pero nadie se pone a pensar que el motivo fundamental de la fuga de recursos a importaciones de consumo proviene básicamente del excesivo gasto público. Así es. Y es el gasto público. Mira, cuando analizas en cuentas nacionales el consumo del gobierno, tú encuentras que el consumo del sector privado representaba en el año 2006 6 veces
el consumo del gobierno. O sea, multiplicado por 6 era el consumo privado. Comenzó en el 2006 con este cambio de modelo y el consumo del sector público comenzó a crecer. Y el sector público pasó a tener una participación importantísima en el total del consumo. Hay un crecimiento significativo. En vez de 6, bajó a 4. Lo que representa el consumo privado frente al consumo público. Y si tú analizas la inversión del sector público cayó tremendamente en los últimos años a partir del 2014 y el consumo creció. Entonces, ¿cómo es lo lógico es que uno haga un análisis en el gobierno y diga, muy bien, no voy a tratar de no limitar la inversión pública, voy a tratar de corregir esto que es adiposo, el gasto de consumo del gobierno. Eso es adiposo, eso es negativo. Está generando un desequilibrio fiscal muy grande y hacia allá deben ir. Entonces, que se haga un análisis, se diga, bueno, estamos gastando en consumo, estamos gastando en inversión. Aquí no se habla nunca de los gastos de consumo del gobierno, aquí se hablan de gastos corrientes y gastos de capital, pero lo que tienen que analizar son los gastos que forman parte de la formación bruta de capital y los gastos en consumo de bienes y servicios del gobierno, que es lo que está creciendo, oye. ¿Cómo es posible que el Ecuador se limita a los recursos del sector público, los ingresos, y el consumo del gobierno sigue creciendo? Y alimentado por deuda, pues. Alimentado por deuda, eso porque es. ese también es el tema es la que deuda está por detrás. o sea, la deuda no está alimentando la inversión, la deuda está alimentando el consumo. Entonces, claro, eso lo que hace es un esquema que se vuelve insostenible. Esto no se va a poder mantener ni tampoco va a generar crecimiento económico posterior. Yo estaba viendo dentro de lo que se ha dado en las últimas fechas que para el primer trimestre de este año el ingreso fiscal por el impuesto a la salida de divisas crece, no recuerdo si es al 13 o al 18%. ¿Qué significa eso? Que la plata sigue saliendo, por lo digo. O sea, demuestra una vez más que no es un problema de la tasa. Esto es un problema del entorno. La plata sale cuando no ve seguridad, cuando no ve confianza, cuando no ve un entorno adecuado. El inversionista pequeño y grande dice, aquí no me voy a quedar y saca la plata al exterior. Pero mira, ese impuesto a la salida de capitales también frena, está con las importaciones y en la medida que tú tengas que necesidad de impostar, tienes que pagar ese impuesto. Así es, y además hay otro tema, lo digo que es bueno que se entienda. Si el día de mañana esto se elimina, los importadores van a importar hasta donde pueden vender. Eso ya lo hemos dicho. ¿Cuál es el límite de las importaciones de cualquier productor que compra bienes y servicios afuera? Más bienes que otra naturaleza, materias primas, bienes de capital. El monto donde pueden procesar y pueden vender al mercado. No van a importar de manera infinita. Aquí parece que creen que porque van a bajar los aranceles, la gente va a empezar a importar de manera indefinida productos de consumo, productos de consumo suntuario de alguna otra naturaleza. Las importaciones se regulan por la cantidad de recursos para poder adquirir bienes del exterior, no son infinitos y por lo tanto no es correcto creer que porque las aranceles van a ser menores se va a ir la dolarización de la economía. Oye, y otras cosas que ves vos ilógicas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno hizo una política muy conveniente de apoyo con becas para estudios en las universidades muy importantes del exterior y se les obligó a los graduados a que regresen al país y rindan. Y tú encuentras gente especializada que ha logrado títulos muy importantes y que no consiguen empleo aquí en el país. Y que ellos podrían en el exterior conseguir un trabajo más que le dé más experiencia, que le incremente su capacidad y que él puede pagar estando afuera y permitirle que después regrese, ¿no? Pero en el momento actual le haces un daño terrible a un chico que viene graduado, que no consigue empleo o que tiene que trabajar en actividades que no están relacionadas con su
profesión. Entonces le estás haciendo un daño a él y al país, porque si él se queda afuera y sigue trabajando afuera y el joven mejora su capital humano, sus destrezas, sus habilidades, y puede regresar después cuando considere el conveniente que puede regresar. Sin embargo, puede pagar su beca. Este es un tema que sería bueno conocer de qué número de personas estamos hablando, ¿no? Yo conozco un caso de un chico que se graduó en Pardú y que no consigue empleo aquí, que es una universidad técnica muy importante, que si él estuviera en los Estados Unidos, no tendría un salario mínimo de $100,000 al año. Claro, aquí sí consigue empleos y en el mejor de los casos será $1,000. Entonces, él podría muy bien conseguir un empleo donde va a aumentar sus destrezas, ¿no? Va a aumentar sus destrezas, sus habilidades, va a tener un capital humano mucho más importante y puede pagar la beca que él recibió del gobierno. Y adicionalmente hacer que el retorno al país sea en un momento en que el tipo pueda tomar una posición en el país que esté más o menos adecuada, o que sirva, o que él ponga una empresa o un producto o servicios que pueda brindar al país. Sí, porque esta es una mala señal para los que vienen, pues, para los nuevos. ¿Sí? Saber que sus anteriores fueron, estudiaron, se perfeccionaron, sacaron sus maestrías, sus doctorados, y no tiene dónde trabajar. ¿Sí? Entonces sí es un problema complicado hacia adelante. Pero bueno, lo que yo quería de alguna manera ir concluyendo el análisis nuestro es que estamos en una situación de riesgo por el tema de seguridad. El programa económico no reúne las condiciones para que se rectifique lo que ha venido ocurriendo. Y otra, perdóname, la posibilidad de conseguir un acuerdo externo se está es muy cambiando, pequeña. se está cambiando cada rato el programa económico. Y con este tipo de medidas que se están adoptando. Es que son picaduras por acá, picaduras por acá. Y que cada uno parece que tiene capacidad para modificar el programa que el presidente Por señaló. eso, Rodrigo, yo siempre he dicho que en cualquier gobierno debe haber un jefe económico, un jefe del equipo económico. Había el presidente del Frente Económico en su momento, que era normalmente el ministro de Finanzas. Y las medidas de política económica. Yo recuerdo, algún ministerio decía, vamos a hacer tal cosa. Bueno, un análisis, un estudio hecho por el Banco Central a ver qué efecto tiene esa medida que se está proponiendo. Así es. La Junta de Planificación, qué efecto tiene. Y una vez que se discutía entre el ministerio, la Junta, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, todos, esto no conviene. Se llegaba a una O conclusión. conviene, le cambiemos tales cosas. Así es, una cosa un poco más Sí, sustentada. entonces ahora no, se lanzan. ¿Cuándo se ha visto que el SRI sea un definidor de políticas? Sí. Nunca. Si el nunca, SRI no. es operativo. Nunca. El que define la política es el ministerio. Ahora el SRI, como tiene información, dice muy bien, yo aquí puedo incrementar un impuesto que me va a dar tanta plata. Él nunca está pensando en cómo reducir los gastos. Él no tiene esa capacidad. Así es. Entonces no hay personal con capacidad para hacer un análisis donde se puede reducir los gastos. Porque cada vez que se habla de reducción de gastos, enseguida todo el mundo se alarma y todo el mundo se preocupa y nadie se preocupa del efecto negativo que está generando eso en la economía. Claro, y las otras decisiones que yo creo que son importantes tampoco se las adopta. Recuerda que hay información brindada por la misma asociación de los empleados públicos, de los servidores públicos, que habla de un número importante de gente en cargos de asesorías, en cargos de administrativos en general, que no son ni soldados, ni militares, ni policías, ni médicos, ni profesores. Pero son del resto que tienen ingresos muy altos y no tienen rol alguno, no tienen función predeterminada. Mira, Mauricio, en la época mía y en la época tuya, cuando uno salía en la prensa haciendo declaraciones, atrás de uno no había nadie. No había nadie.
cada uno solo, con el subsecretario o con la gente clave para participar en la rueda de prensa. No, aquí son un montón de parados atrás que son guardaespaldas. Es una vergüenza, oye, es una vergüenza. ¿Cómo puede ser posible? Van a venir una misión del Fondo Monetario a discutir con la ministra y atrás van a estar como 4 o 5 guardaespaldas. ¿Qué les van a atacar los del fondo? Y así es con todos. Sí, yo creo que hay muchas cosas que cambiar, Rodrigo. Nos estamos realmente quedando cortos para lo que el país demanda y los meses siguen pasando y el tiempo sigue transcurriendo y lamentablemente creo yo, si no se rectifica esto y se complican las cosas, no va a ser un problema del gobierno anterior, va a ser un problema del actual gobierno, que dijo que la cosa estaba mal, que la mesa no estuvo servida y claro, le pueden decir, ¿y usted por qué no arregló? ¿Por qué no? Mira, cuando vos tienes una reunión allá en los Estados Unidos, con un alto funcionario, con el director del Fondo Monetario Internacional, tienes una reunión fuera del Fondo Monetario Internacional, vos le ves que viene el director del Fondo Monetario en su carrito manejando, o en taxi. ¿O a pie? No, o en taxi o a pie. Pero aquí es increíble. Increíble. Sí, cómo se moviliza, el desperdicio de el recursos. desperdicio y se sienten felices mostrando eso, que son jefes seguramente. Sí, son temas que a veces uno le es difícil entender. Bueno, estimados amigos, se nos agotó el tiempo. Ojalá pues lo conversado en esta oportunidad sea de utilidad para todos ustedes. Les agradecemos habernos escuchado, habernos observado. Saquen sus propias conclusiones, como se dice, y esperamos pues contar con su confianza en una próxima entrega de este programa Economía en 3D. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.